Changwon. En un mundo donde predicamos que el peso no importa, que el tipo de cuerpo de una persona no afecta su vida ni su personalidad, pero todavía vemos tantas vidas arruinadas. La gente termina así solo por su peso corporal. Entonces, en este video, vamos a contarles sobre un programa que usó estas inseguridades de las personas para impulsar sus ventas. Vamos a contarles las historias de 4 personas que pusieron fin a su sufrimiento y ganaron el amor de sus vidas por puro trabajo duro. Veamos las impactantes transformaciones de pérdida de peso de 90 Day Fiancé. Había un programa construido no sobre el amor, sino sobre la desesperación. Un circo que tomaba estadounidenses solitarios, los emparejaba con extraños extranjeros y les daba la promesa de una visa. Básicamente, un cebo en un anzuelo. Ese programa fue el famoso 90 Day Fiancé. Lo que comenzó en 2014 como un experimento de pacotilla, rápidamente se convirtió en una de las franquicias de reality más rentables en la historia de la televisión. TLC no vendía romance. Vendía caos, colapsos, inseguridades y angustia. Y la audiencia se lo tragaba como un deporte sangriento. Su fórmula era simple: traer a alguien del extranjero con una visa K1, darles 90 días para casarse o ser deportados. Luego, poner cámaras en sus caras mientras todo se desmorona. Había discusiones, peleas, llanto mientras se pesaban, escándalos de infidelidad y más lágrimas de las que la mayoría de los dramas se atrevían a soñar. Y detrás de cada episodio había dinero. Para cuando se lanzaron los spin-offs como Before the 90 Days y Happily Ever After, TLC estaba ganando millones por temporada. Los anunciantes pagaban sumas elevadas. Los servicios de streaming luchaban por los derechos. Esto ya no era solo un programa. Era una máquina de hacer dinero exitosa. Los críticos lo llamaron explotador. Y no se equivocaban. TLC estaba extrayendo los rincones más feos de la vida de las personas para entretener. Las luchas de inmigración se convirtieron en argumentos. Aumento de peso, adicción, incluso sentencias de prisión. Nada estaba prohibido. Y mientras el elenco se destrozaba en la pantalla, TLC contaba las ganancias. Chunk 2. En menos de una década, la franquicia se infló a más de 2.000 millones en ingresos totales, generando spin-offs, mercancía y fama global. Pero aquí está la parte retorcida. Para muchos de los miembros del elenco, la fama no significaba felicidad. Significaba ridículo, demandas y humillación pública. Algunos fueron ridiculizados por su peso, otros por sus acentos, y algunos fueron destrozados cuando sus matrimonios colapsaron frente a millones. La cadena ganó, la audiencia se rió, y las personas en la pantalla quedaron para vivir con las cicatrices. Esto no era reality TV, esto era tortura. Y en este video vamos a mostrarles a 4 personas que muy felizmente entraron en este mundo de tortura. Tiffany Franco Smith. La historia de Tiffany Franco Smith no es el típico brillo de estrella de reality. Es una historia de peso, cirugía y una mujer que se vio obligada a reconstruirse mientras el mundo la observaba. Cuando apareció por primera vez en 90 Day Fiancé, las audiencias se burlaron de su peso, criticaron sus elecciones y diseccionaron su matrimonio con Ronald Smith, como si fuera un acto de circo. Pocos esperaban que Tiffany terminara siendo una de las transformaciones más impactantes de la franquicia. Y, sin embargo, lo hizo, no en silencio, sino con cada moretón,
cicatriz y onza de dolor expuestos para sus fans. Su punto de quiebre llegó después de dar a luz a su segundo hijo. Tiffany pesaba casi 300 libras. Agotada, exhausta y con un matrimonio ya al borde del colapso. El aumento de peso posparto no era su única carga. Estaba criando a sus hijos en gran parte sola mientras su esposo permanecía en Sudáfrica, escondiéndose detrás de excusas. Para Tiffany, la elección fue brutal pero clara. Dejar que su salud la destruyera o volver a la vida con garras. Ella eligió la lucha. En 2020, Tiffany anunció que se sometería a una cirugía de manga gástrica. No trató de enmascararlo como un proyecto de vanidad. Les dijo claramente a sus fans que estaba cansada de vivir en un cuerpo que la estaba destrozando. Con 295 libras. No estaba buscando me gusta en Instagram. Estaba luchando por su supervivencia como madre. Esto es lo que la diferenció. Se negó a endulzar lo que estaba haciendo o por qué. Chunk 3. Los críticos lo llamaron la salida fácil. Tiffany respondió: fácil. Vivir en este cuerpo es difícil. La cirugía es solo el comienzo. Su progreso fue alucinante. A los pocos meses del procedimiento, Tiffany perdió 70 libras. Luego 80. Rastreó su progreso públicamente, a veces entre lágrimas, a veces sonriendo, pero siempre honesta. Nunca lo vendió como glamoroso. Sus subtítulos eran confesiones directas de antojos, colapsos mentales y la forma en que su cuerpo rechazaba alimentos que una vez amó. No era el carrete destacado que la mayoría de los influencers publican. Era el lado crudo de la transformación que pocos están dispuestos a admitir. Pero mientras el cuerpo de Tiffany estaba cambiando, su vida personal se estaba derrumbando. Su matrimonio con Ronald se estaba rompiendo en tiempo real. Su matrimonio también. Él era una mezcla tóxica de distancia, diferencias culturales y el historial de adicción al juego de Ronald. Tiffany había tratado de mantener a la familia unida, incluso llevando a sus hijos a través del mundo para verlo, pero el peso de la realidad aplastó la fantasía. Los fans la vieron perder las libras mientras también la veían deshacerse de su matrimonio, una pieza rota a la vez. Lamentablemente, este colapso dual de su cuerpo y su relación hizo que la historia de Tiffany fuera más pesada que la mayoría. No solo estaba perdiendo peso, sino que se estaba deshaciendo de las ilusiones que la habían atrapado. En 2021, Tiffany admitió públicamente que su matrimonio estaba efectivamente muerto. Se vio obligada a criar a sus hijos sola, pero en sus propias palabras, era la más sana y fuerte que jamás había sido. Su cuerpo se estaba encogiendo, pero su columna vertebral se estaba fortaleciendo. En marzo de 2021, Tiffany publicó que oficialmente había bajado 70 libras. Las fotos impactaron a los fans. La mujer de rostro redondo que recordaban de 90 Day Fiancé parecía una persona completamente nueva. Pero Tiffany se apresuró a cerrar la narrativa de que la pérdida de peso era su victoria final. Esto no se trata de estar delgada, se trata de estar viva para mis hijos. Esa simple línea definió su viaje. No estaba persiguiendo estándares de belleza, estaba persiguiendo la supervivencia. Chunk 4. Por supuesto, las críticas no cesaron. Los trolls de Internet la acusaron de venderse al recurrir a la cirugía. Se burlaron de ella por promocionar productos en Instagram e incluso cuestionaron si había ido demasiado lejos. Tiffany se negó a dejar que el ruido dictara su historia. «No estoy aquí para su aprobación», escribió. «Estoy aquí por mi salud».
Fue un recordatorio brutal e implacable de que este viaje le pertenecía a ella, no a la audiencia. A fines de 2021, Tiffany reveló que se acercaba a su objetivo de perder 100 libras. La transformación era innegable. Su rostro era más afilado, su energía más alta y su confianza irradiaba incluso a través de selfies casuales. Los fans que una vez la criticaron comenzaron a alabar su resistencia. Pero Tiffany nunca suavizó su tono para complacerlos. Ella dijo la verdad. La cirugía no era magia. Era una herramienta. Y cada libra perdida vino con sudor, disciplina y noches de dolor que ningún equipo de cámara podría capturar. Lo que hace que la transformación de Tiffany sea impactante no es solo el número en la balanza. Es la forma en que se arrastró a través de un matrimonio destrozado, la humillación pública, y aún así salió sobresaliente. Angela Dim. Si la transformación de Tiffany fue impulsada por la responsabilidad y la supervivencia, la de Angela Dim fue impulsada por el poder y la necesidad obsesiva de aferrarse a la juventud. Y no le importaba quién pagara el precio, y menos ella misma. Angela Dim llegó a 90 Day Fiancé con una reputación ruidosa, descarada, conflictiva. Era la mujer que gritaba para solucionar cada problema y se peleaba con los productores cuando no se salía con la suya. Pero debajo del caos había una adicción mucho más peligrosa que su temperamento: su desesperada guerra contra el envejecimiento. A los 55 años, Angela no estaba tratando de perder peso por salud. Estaba tratando de rehacer toda su imagen antes de que las cámaras dejaran de filmarla. En 2020, Angela voló a California y se sometió no a una, ni a dos, sino a 5 cirugías en un solo día. Manga gástrica, reducción de senos, levantamiento de senos, liposucción y luego un estiramiento facial. Los médicos le advirtieron que no era seguro. Le dijeron que tenía que dejar de fumar si quería que su cuerpo sanara. Chunk 5. Ella se rió en sus caras, encendió otro cigarrillo y les dijo que fumaría a través del dolor. Así era Angela Dim. Cuando el peso comenzó a desaparecer, más de 100 libras se desvanecieron. Angela lo exhibió como un trofeo. Mostró brazos más delgados, piel más tersa, un nuevo guardarropa y los implantes que juró eran los senos de una joven de 20 años. Pero lo que no mostró fue el caos que ocurría detrás de la cortina. Su salud estaba al límite. Se derrumbó durante la filmación. Necesitaba tanques de oxígeno fuera de cámara. Le gritó a Michael, su esposo nigeriano, por no alabar su nuevo cuerpo mientras ella pasaba su matrimonio, filmando TikToks y haciéndose trabajos cosméticos. La cirugía no solo cambió el cuerpo de Angela, cambió la forma en que la audiencia la veía. Los fans la acusaron de hipocresía. Se burló de Michael por querer estar con una mujer más joven. Sin embargo, casi se mata, persiguiendo la juventud a través del bisturí de un cirujano. Predicó sobre la confianza en sí misma. Luego promocionó gomitas para adelgazar y clínicas de cirugía plástica en Instagram. Y mientras Tiffany se reconstruía silenciosamente como madre soltera, Angela gritaba desde los tejados sobre su cuerpo como si fuera su única arma restante. La transformación de Angela fue extrema, pero no fue admirable. Fue controvertida. Los fans la acusaron de adicción, no a la comida, sino a la cirugía. Cada pocos meses había algo nuevo. Dientes, botox, rellenos, una repetición del estiramiento facial. Y si bien su pérdida de peso fue real, su credibilidad no lo fue.
No era el símbolo de disciplina y trabajo duro en el que se había convertido el legendario Jorge Nava. Ella era la advertencia, el cuento con moraleja, y le costó todo. Su relación con Michael se vino abajo en tiempo real. Su matrimonio se convirtió menos en amor y más en poder, control y la obsesión de Angela con su imagen. Ella afirmó que las cirugías eran para él, pero la verdad era obvia. Eran para las cámaras. Chunk 6. Angela Dim estaba aterrorizada de desvanecerse en la oscuridad de la televisión de realidad y estaba dispuesta a cortar, coser y abrirse de nuevo para asegurarse de que eso no sucediera. Para 2022, Angela parecía una mujer diferente, pero su transformación no borró sus demonios. Los alimentó. Todavía fumaba en cadena, todavía gritaba a los productores, todavía la acusaban de estafar a los fans con trucos de pérdida de peso que nunca usó, y todavía se aferraba a un matrimonio que solo existía en la televisión. La historia de Angela no se trataba de belleza, no se trataba de salud. Se trataba del costo de la desesperación. Se convirtió en la prueba de que la cirugía para perder peso no es una cura para lo que está roto por dentro. El cuerpo puede ser remodelado, pero la persona debajo sigue siendo la misma. Y no importa cuánto peso perdiera Angela, lo único que nunca pudo deshacerse fue de sí misma. Jorge Nava. Si Tiffany y Angela nos mostraron cómo la cirugía puede remodelar un cuerpo, la transformación de Jorge Nava demostró que la desesperación y la pura voluntad pueden hacer lo mismo. Cuando los espectadores lo conocieron por primera vez, Jorge era el hombre de California de voz suave, que pensaba que podía comprar amor. Financiaba cada demanda de Anfisa Aripchenko, incluso mientras ella lo reprendía ante Saskas. Anigelas Tukamaras. Tenía sobrepeso, era pasivo y estaba completamente consumido por la idea de demostrar su valía con dinero. Pero esa versión de Jorge no sobrevivió a la prisión. En 2018, Jorge fue sentenciado a 22 años tras las rejas, después de ser atrapado con casi 300 tras de marihuana. El imperio de dinero fácil y humo rápido se derrumbó de la noche a la mañana. Su matrimonio con Anfisa se desintegró, y el hombre que una vez se deslizaba con comida rápida y coches llamativos, se encontró en una caja de hormigón, sin nada que lo distrajera del peso en su cuerpo y el peso en su conciencia. En su punto más pesado, Jorge pesaba más de 300 libras. La prisión lo despojó de todo excepto del tiempo, y él eligió usarlo como arma. Dentro de esas paredes, Jorge eliminó la basura que lo había alimentado durante años. Las comilonas de medianoche desaparecieron hace mucho tiempo. Los interminables autoservicios y el terrorismo contra los empleados de comida rápida terminaron. Las comidas en prisión eran escasas, controladas y monótonas, pero Jorge los usó en su beneficio. Se enseñó a sí mismo disciplina, control de porciones, ejercicio básico, flexiones contra el piso de la celda, caminar en un corredor estrecho. Todo sumaba. En el transcurso de su sentencia, Jorge perdió 133 libras. Chunk 7, para cuando fue liberado, era irreconocible. El hombre hinchado que entró en prisión salió delgado, endurecido y visiblemente determinado a no volver nunca a la vida que lo puso allí. Lo que impulsó el cambio no fue solo la dieta o la rutina de ejercicios. Jorge acredita un solo libro: Despierte el gigante que lleva dentro, de Tony Robbins. Devoró sus lecciones sobre mentalidad, autocontrol y la psicología del cambio. Llevó esas ideas como armadura a lo largo de cada día, reconectando lentamente su relación con la comida, con la disciplina y con su propio sentido de valía.
Por primera vez, Jorge no estaba tratando de comprar amor, ganar aprobación o cumplir con las expectativas de nadie. Estaba luchando por sobrevivir, y la supervivencia exigía un hombre nuevo. Cuando Jorge quedó libre en 2020, Internet explotó. Los fans no podían creer la foto policial. Su mandíbula afilada, su cuerpo delgado, sus ojos claros. De la noche a la mañana, pasó de ser una broma a un símbolo de lo que puede hacer tocar fondo. La prisión lo había aplastado, pero también lo había esculpido en algo más fuerte. Anfisa, que había seguido adelante con su carrera de culturismo, era repentinamente una sombra en su pasado. Jorge ya no necesitaba su aprobación. Ya no necesitaba la de nadie. Fue entonces cuando su vida dio otro giro inesperado. Poco después de su liberación, Jorge conoció a Roa Blue, una mujer de California lejos del caos de sus días de 90 días. Con ella, construyó una vida tranquila y privada, que se encontraba en un mundo completamente diferente, que una vez lo definió. En 2021, dieron la bienvenida a su primera hija. Un año después, un hijo. Jorge ya no perseguía cámaras o influencia. Estaba criando hijos, construyendo una familia sin espectáculo y demostrando que la transformación no significa nada si no va seguida de acción. Pero aquí es donde la historia muerde. La transformación de Jorge no borró su pasado. Todavía es un delincuente convicto, todavía marcado por elecciones que casi lo destruyen. La pérdida de peso, la disciplina, la vida familiar, todo está construido sobre las ruinas de errores que dejaron cicatrices. Y aunque su arco de redención llegó a los titulares, también planteó la pregunta: ¿habría cambiado Jorge alguna vez si no hubiera sido forzado a una jaula? ¿Fue necesario perderlo todo, desde la libertad hasta la dignidad, para finalmente hacerlo enfrentarse a sí mismo? Chung 8. Lo que nadie puede negar es que las fotos del antes y el después de Jorge cuentan una historia más brutal que cualquier cirugía. No le pagó a un cirujano para que lo abriera. No lo filmó para la televisión de realidad. Luchó por ello día tras día en silencio, sin garantía de una segunda oportunidad esperando afuera. Su historia se convirtió en la prueba de que a veces las circunstancias más feas engendran las transformaciones más poderosas. Y sin embargo, al igual que Tiffany y Angela, la nueva vida de Jorge tenía su propio centro de atención. Sus seguidores en Instagram se inflaron a medida que los fans se obsesionaban con su cambio drástico. Cada publicación de sus hijos, cada foto de su figura delgada provocó oleadas de comentarios. La gente no solo lo felicitaba, sino que lo diseccionaba, convirtiendo su progreso privado en otro espectáculo. Esa es la maldición de 90 Day Fiancé. No importa cuánto intentes escapar, la audiencia siempre te sigue. Aún así, el camino de Jorge destaca. Mientras que Tiffany y Angela eligieron la cirugía, otros se apoyaron en acuerdos de televisión de realidad, y el cambio de Jorge nació del castigo. Perdió peso porque perdió la libertad. Construyó fuerza porque la debilidad no era una opción. Encontró una nueva vida solo después de que la antigua se quemara por completo. Winter Everett. A diferencia del resto en esta lista, Winter Everett no estaba destinada a ser una estrella. Era la hermana tranquila, siempre a la sombra de Chantel. La mujer cuyo matrimonio con Pedro sentó las bases para uno de los spin-offs más tóxicos en la historia de 90 Day Fiancé. Durante años, Winter fue tratada como una figura de fondo. Educada, pasiva y fácil de pasar por alto.
Pero mientras las cámaras perseguían el caos del desmoronamiento del matrimonio de su hermana, la historia de Winter se estaba construyendo silenciosamente en algo mucho más crudo y sin filtros. Con 330 libras, el cuerpo de Winter era un campo de batalla constante. Los fans no solo lo notaron, lo diseccionaron, se burlaron y la criticaron, convirtiendo cada aparición en temporada abierta para su peso. Extraños en línea la tacharon de perezosa, indisciplinada e indigna de las vidas glamorosas que la televisión de realidad tan a menudo celebra. Pero lo que no vieron fueron los años de dolor silencioso, el odio a sí misma que se instaló cada vez que se paraba junto a Chantel, una hermana que era alabada por su apariencia, mientras que Winter era descartada como el fracaso de la familia. Llegó allí a un punto de quiebre en 2020. Chunk 9. Con las cámaras grabando, Winter reveló la verdad. Iba a México para someterse a una cirugía bariátrica. No era un truco ni una moda pasajera. Era desesperación. Estaba harta de ver su vida colapsar bajo el peso que cargaba. Estaba harta de interpretar al compañero en su propia historia. Los fans que esperaban una elección segura y tranquila se sorprendieron. Winter no solo estaba tomando el control, estaba arriesgándolo todo en una cirugía que podría matarla. La decisión no se trataba solo de su cuerpo, se trataba de desafío. Al volar a México, Winter estaba rechazando cada juicio, cada comentario sarcástico, cada comparación con su hermana. Era su forma de decir que ya no esperaría la aprobación de Chantel, de su familia o de la audiencia que se burlaba de ella. Eliminó su primera publicación de confesión, no por vergüenza, sino por agotamiento por la avalancha de comentarios que demostraron lo crueles que podían ser los espectadores. La cirugía funcionó. La mujer que había sido descartada como invisible, de repente estaba parada frente a las cámaras, con un cuerpo nuevo y una voz nueva. Pero esta no era una transformación de cuento de hadas. Las cicatrices eran reales, tanto en su piel como en su psique. La rápida pérdida de peso expuso no solo la piel suelta, sino la fea verdad sobre cómo la gente la trataba. Los mismos fans que una vez se burlaron de ella, ahora se apresuraron a elogiarla como si su valía solo hubiera llegado con una cintura más pequeña. La propia Winter lo denunció, acusando al mundo de hipocresía. ¿Por qué?, preguntó. ¿Fue necesario deshacerse de las libras para que la gente finalmente la viera como valiosa? Su lucha fue más dolorosa que eso. Winter no endulzó las secuelas. Compartió las batallas mentales de adaptarse a la comida, el miedo obsesivo al fracaso y la soledad de una vida donde incluso tu propia familia mide tu valía por la apariencia. La cirugía le había cortado el estómago, pero las verdaderas heridas provenían de años de ser la segunda mejor. Para 2022, Winter había reconstruido su identidad. Ya no era la hermana de Chantel, era Winter, la mujer que se negó a seguir escondiéndose. Chunk 10 mostraba su cuerpo en línea, a veces incluso provocando a los mismos trolls que una vez se burlaron de ella. Cada foto, cada publicación llevaba un mensaje tácito. Ya no puedes definirme. Pero como cada historia en esta serie, hay una ironía oscura. El programa que hizo famosa a Winter también alimentó las mismas inseguridades que casi la destruyen. Los fans celebraron su transformación como si finalmente se hubiera ganado su derecho a existir. Y sin embargo, detrás de los filtros y las nuevas fotos, Winter todavía luchaba a diario con las cicatrices mentales que dejaron años de humillación pública. Ahora, si vemos todo junto, Tiffany, Angela, Jorge y Winter,
El patrón es imposible de ignorar. Esto no se trataba de fama. Se trataba de sobrevivir. Cada uno de ellos aprendió que el peso en el universo de Nointadei Fiancé nunca fue solo un número. Era moneda. Fue convertido en arma. Y a menudo era lo que dictaba si el mundo te animaría o te destrozaría. Lo que es seguro es que ninguno de ellos salió sin cicatrices. Fueron rehechos, sí, pero también expuestos. Al perseguir el control de sus cuerpos, revelaron algo mucho más inquietante. Cuán frágil se vuelve la fama cuando tu mayor lucha se desarrolla en la televisión, para que millones la vean. Y esa es la brutal verdad de Nointadei Fiancé. El peso no era solo de ellos para cargarlo. Se convirtió en nuestro para juzgarlo.